Muy buenos días o muy buenas tardes o quizás también, ¿por qué no?, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Y la idea en el día de hoy es que podamos trabajar juntos el periodo que conocimos como las presidencias fundacionales. Y también hacer un pequeño repaso sobre las modalidades utilizadas por el Estado Nacional para la consolidación del mismo. Tengamos presente que este tema de las modalidades fue trabajado por un autor muy reconocido en nuestro país, que es Oscar Oslak, y es a quien yo voy a tratar muy, pero muy sintéticamente, ¿no es cierto?, de poder explicarles a ustedes. Las presidencias fundacionales es un periodo que se inicia con la presidencia de Bartolomé Mitre, de 1862 a 1868, que va a ser, digamos, continuado por Domingo Faustino Sarmiento entre los años 1868 y 1874, y quien va a cerrar este periodo es Nicolás Avellaneda entre 1874 y 1880. Tengamos en cuenta que las presidencias en aquel entonces duraban 6 años. Fue así hasta la reforma de nuestra Constitución Nacional en el año 1994. Las presidencias fundacionales son importantes para poder entender cuál fue el camino recorrido, digamos, por estos distintos gobiernos, para, digamos, terminar en 1880 con la consolidación del Estado Nacional cuando asume Julio Argentino Roca a la presidencia. Básicamente tenemos que entender lo siguiente: en 1862, cuando Bartolomé Mitre asume la presidencia de nuestro país, va a ser en una situación, en un contexto, digamos, en donde las provincias seguían, digamos, disputándole el poder al Estado Nacional. Tengamos en cuenta que hacía muy, pero muy poquito tiempo Buenos Aires se había sumado a este proyecto de país después de haber modificado la Constitución, bien, y tengamos en cuenta la batalla de Pavón, aquella que ya estuvimos trabajando. Por lo pronto, entonces, lo siguiente: Bartolomé Mitre entre 1862 y 1868 va a organizar el país, pero también va a someter al interior. Y es acá donde quiero detenerme, porque va a llevar adelante precisamente la persecución a los caudillos federales, al Chacho Peñalosa particularmente. Nosotros vimos en el relato de Jorge Cafrune ese acontecimiento histórico que va a terminar con la vida de uno de los caudillos federales más importantes del interior, y que precisamente cuestionaba el poder de Buenos Aires, el poder del centralismo, de ese centralismo porteño. En este sentido, digamos, aplicando lo que ya estuvimos trabajando en el tema de las modalidades, acá es donde vemos nosotros claramente la modalidad represiva de la que habla Oslak, que es precisamente un ejército unificado, distribuido territorialmente por todo el país, que precisamente lo que va a buscar es evitar cualquier tipo de alteración del orden. Recuerden que cuando hay un orden, siempre ese orden responde a algo o a alguien, ¿bien? Un sector, en particular en este sentido al Estado de Buenos Aires, que intentaba imponerse en todo el territorio argentino, y en este sentido, digamos, la modalidad represiva fue utilizada por el gobierno de Bartolomé Mitre precisamente para poder someter al interior. ¿Bien? Y no solamente a los caudillos federales, sino también disciplinar a toda la población rural que desconocía totalmente esto nuevo que se intentaba, digamos, imponer desde el Estado, que son las leyes, el tema del concepto de propiedad privada, de los campos, ¿no es cierto? Esto después lo vamos a retomar. Precisamente después de Mitre, digamos, lo va a continuar Domingo Faustino Sarmiento, esta presidencia de 6 años. Domingo Faustino Sarmiento se va a hacer cargo también de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, recordemos esto, ¿no?, que va a ser iniciada por Bartolomé Mitre, y que en última instancia va a representar un costo para el gobierno nacional, no solamente un costo, digamos, económico, sino también un costo político, porque en el interior esa guerra era una guerra impopular. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de esa guerra para el Paraguay: la pérdida de territorio, la disminución de su población, digamos, prácticamente a un 90-95%, llegaron a pelear hasta mujeres y niños en esa guerra. ¿Está bien? Entonces tengamos en cuenta lo que significó, no solo para Paraguay, que fue el gran perdedor, y se, digamos, terminó para siempre el sueño de un Paraguay potencia, esto que había sido pensado por Francisco Solano López. Nuevamente, entonces, volviendo a la presidencia de Sarmiento, para no irme, porque esto puede pasar, vemos que Domingo Faustino Sarmiento se va a dedicar a un tema que va a ser muy importante, que va a ser la educación. A ver,
esto también es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que contextualizar estas presidencias, tanto la de Mitre como la de Sarmiento, como la de Avellaneda, dentro, digamos, de lo que es el orden y progreso, estas consignas positivistas, ¿no es cierto? Primero el orden, después el progreso. Entonces lo que llevaban adelante estas presidencias en cuanto a acciones de gobierno, precisamente apuntaban a generar un orden que en teoría iba a desembocar en un progreso. Por eso, digamos, Sarmiento va a hablar de civilización y barbarie. La civilización, la ciudad y todo lo que en ella está contenida, las universidades, los teatros, ¿no es cierto?, los cafés, la gente de bien. Y por el otro lado nos vamos a encontrar con el campo, el atraso, el gaucho, el indio, ¿no es cierto?, que, digamos, indisciplinado, no va a formar parte de este proyecto de país. Y tengamos en cuenta también que después de Sarmiento va a seguir Nicolás Avellaneda, que su fuerte precisamente va a ser la migración, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué la migración europea? ¿Por qué fomentarla? Precisamente porque un proyecto de país como el que sostenía precisamente esta generación era imposible ser pensado con gauchos, con indios, con criollos que desconocían precisamente la norma, que desconocían precisamente la ley y que eran símbolo de atraso. Entonces fomentar la migración europea, no, digamos, la de toda Europa, sino de algunos lugares en particular, la del gringo, ¿no? Recuerden que Alberdi, en este sentido, sostenía que gobernar es poblar, y era necesario gobernar ese gran desierto argentino, bien, primero poblando con gente que traiga consigo la cultura del trabajo. Y esto solamente iba a ser posible con migrantes europeos, de alguna zona, como por ejemplo, qué sé yo, los gringos, bien, que fueron los que en menor, digamos, número llegaron a nuestro país. Sí, vinieron de Europa muchos que la estaban pasando realmente mal, muchos perseguidos políticos, muchas familias, digamos, que dejan Europa precisamente para embarcarse en el gran sueño americano. Muchos terminan en Estados Unidos, pero también una gran parte de esa población termina en América del Sur. Durante la presidencia también de Nicolás Avellaneda se va a resolver esta cuestión, digamos, del problema indio, entre comillas, que significaba precisamente el avance del territorio nacional por sobre los territorios de los pueblos originarios. Esto solo se dio, bien, este avance por medio de la fuerza. Por eso nosotros hablamos de la conquista del desierto. Fíjense lo que significa también en términos de, si analizamos este título, conquista, el uso de la fuerza, bien, hablamos de desierto cuando había un territorio que ya estaba poblado, que ya estaba, digamos, durante muchísimos años, precisamente habitado por civilizaciones que tenían un orden político, económico, social, religioso. Bien, acá vamos a ver, digamos, a grandes rasgos, las presidencias fundacionales, vimos algunos puntos que estuvimos trabajando y estuvimos haciendo hincapié en la modalidad represiva, bien, que no fue la única que utilizó precisamente el Estado. Las otras modalidades son la modalidad material, precisamente esto del avance del Estado Nacional a través de obras y servicios en todo el interior, ¿no es cierto?, para generar también ese sentimiento de pertenencia a un Estado. La modalidad cooptativa, esto de establecer alianzas o acuerdos con las oligarquías provinciales, la idea era precisamente conformar una oligarquía nacional, bien, bajo un modelo económico que va a ser el modelo agroexportador. Y por último, una de las que yo considero que es la más importante es la modalidad ideológica, que con Sarmiento lo vamos a ver, porque en la cuestión educación no solamente había que educar a los criollos, sino también a los migrantes, a los hijos de migrantes que llegaban a nuestro país. Bien, entonces la modalidad ideológica va a consistir precisamente en esto, en fomentar los símbolos, bien, estos símbolos patrios, la historia de los próceres a través de la educación, precisamente para crear un sentimiento de nacionalidad, ¿no? Había que crear a la nación argentina y este sentimiento de pertenencia al Estado-Nación va a estar ligado a la historia. Así que bueno, no los quiero aburrir más, me extendí demasiado creo, así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase donde voy a hablar sobre la generación del 80 y vamos a retomar un poquito lo que estábamos hablando. Les mando un gran, pero gran abrazo a todos y a todas.